Continuamos leyendo Filocalía. En el volumen primero, página 97, Evagrio el monje. Evagrio, este hombre sabio e insigne, que floreció alrededor del año 380, fue promovido por el gran Basilio a la dignidad de lector y por el hermano de éste, Gregorio de Nisa, fue ordenado diácono. Fue instruido en las sagradas palabras por Gregorio el teólogo. Por éste fue incluso nombrado archidiácono, cuando le fuera encargada la iglesia de Constantinopla, según Iséforo Calisto, en el libro 11, capítulo 42. A continuación, abandonadas las cosas del mundo, abrazó la vida monástica. Siendo realmente sutil al entender y habilísimo en exponer lo que entendía, Evagrio ha dejado muchos y variados escritos. De entre los mismos han sido elegidos para este libro el presente discurso a los esicastas y sus capítulos sobre el discernimiento de las pasiones y de los pensamientos, en cuanto que son textos muy oportunos y de gran aplicación. Las noticias a propósito de Evagrio nos fueron proporcionadas especialmente por Paladio en la Historia Lausíaca. Su nacimiento se sitúa alrededor del año 345, en Íbora, en el Ponto. Tal como nos lo dice Nicodemo, fue promovido a lector y luego a diácono. Bastante tentado por la vida mundana, en momento de serio peligro para su castidad, mientras se encontraba en Constantinopla, a continuación de un sueño premonitorio, partió para Jerusalén. Allí vivió por un breve período en la casa de Melania, la anciana, ilustre dama romana, quien había convocado a su alrededor, en el Monte de los Olivos, una comunidad monástica. Durante su estancia allí, muchas dudas asaltaron a Evagrio con respecto a su decisión de abandonar el mundo. Pero, apoyado por Melania y tomando como una nueva señal divina una enfermedad que lo aquejara, partió hacia Egipto poco después. Se estableció primeramente y por 2 años en el desierto de Nitria y luego en las celdas, donde vivió hasta su muerte, que sobrevino aproximadamente en el año 399. Profundamente convencido respecto del valor de la austera vida monástica en el desierto, Evagrio la conoció y la vivió, acudiendo a las fuentes, manteniéndose en frecuente contacto con Macario el Grande, iniciador de la vida monástica en el desierto de Sete, conociendo también al otro padre Macario. El ambiente
en el cual Evagrio vivió hasta su muerte. Su vida monástica contrastó, por cierto, con la estructura intelectual de la cual estaba dotado y con su gran cultura. No por ello dejó de sentir una profunda admiración por la sabiduría práctica de esos santos ancianos, frecuentemente provenientes de familias campesinas pobres. Y más aún, además de vivir esta vida del desierto, llegó a ser un teórico de la misma. Seguidor de Orígenes, terminó lamentablemente por extremizar justamente las teorías más discutibles de su maestro. Esto echó una sombra sobre su figura a tal punto que muchos de sus escritos nos fueron transmitidos al amparo de algún gran nombre de ortodoxia más afirmada. El nombre de Evagrio fue envuelto en la condena del origenismo y por lo tanto condenado por el Concilio de Constantinopla III, por el Concilio Niceno y por el Concilio de Constantinopla IV. Compendio de la vida monástica que enseña cómo se debe ejercitar la ascesis y la esiquía. En el libro de Jeremías se lee: Tú no tomarás esposa en este lugar, porque así habla el Señor respecto de los hijos e hijas engendrados en este lugar. Perecerán de muerte penosa. Y todo esto sustenta lo que la palabra predica, tal como lo dice el apóstol. El hombre casado se preocupa de las cosas del mundo y de agradar a la mujer, y se encuentra dividido. Del mismo modo, la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo y de cómo gustar al marido. Pero es evidente que el profeta no se refiere solamente a los hijos e hijas que provienen de la vida conyugal, que morirán de muerte penosa, sino también a aquellos hijos e hijas que fueron generados en su corazón, es decir, los pensamientos y las concupiscencias carnales, en cuanto a que éstos también morirán en el modo penoso y lamentable de este mundo, y no alcanzarán la vida celeste. El que no está casado, se ha dicho, se preocupa del Señor y de cómo agradar al Señor, y engendrará los frutos siempre frescos e inmortales de la vida eterna. Tal es el monje, y es necesario que así lo sea, manteniéndose alejado de las mujeres, no generando hijos o hijas, sino que más bien debe ser un soldado de Cristo, despegado de la materia y extraño a las preocupaciones mundanas, alejado de todo pensamiento relativo a los negocios, tal como aún dice el apóstol. Nadie comprometido con la vida militar se mezcla con las cosas
de la vida civil, para poder agradar a quien lo enroló. En este estado se debe mantener el monje, sobre todo quien ha abandonado toda realidad material de este mundo y acude al concurso por los bellos y santos trofeos de la esiquía. Repito, en este estado se debe mantener el monje, sobre todo quien ha abandonado toda realidad material de este mundo y acude al concurso por los bellos y santos trofeos de la esiquía. Cuán bella y buena es la práctica de la esiquía. Su yugo es suave y su peso liviano. Cuando la vida es dulce, la práctica es placentera. ¿Deseas, oh dilecto, caminar por la vida solitaria y correr tras los trofeos de la esiquía? Deja de preocuparte por las cosas de este mundo. Despreocúpate de los principiantes y de los poderosos que aquí se encuentran. Despégate de la materia, impasible, sin ninguna concupiscencia, para que, ajeno al asedio al que te someten todas estas cosas, tú puedas vivir en una verdadera esiquía. Porque si uno no se aparta de estas realidades, no puede realizar este género de vida. Atente a los alimentos livianos y de poco contenido, y no a los que abundan y apetecen. Y si te viniera este pensamiento por motivos de hospitalidad, abandónalo antes de que llegue a convencerte. En efecto, esta es una trampa que el adversario te tiende con una actitud insidiosa para alejarte de la esiquía. Y nuestro Señor Jesús se amonesta, y nuestro Señor Jesús te amonesta como a Marta, alma llena de preocupación por las cosas de este mundo, y te dice: ¿por qué corres tras tantas cosas y te agitas? Hay una sola cosa que es necesaria, y es la de escuchar la palabra divina. Y a partir de esto, todo se puede conseguir con facilidad. Y luego agrega prestamente: María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Tienes también el ejemplo de la viuda de Sarepta, de cómo ella ofreció hospitalidad al profeta. Y aunque tengas solamente pan, solo sal y agua, también con estas cosas puedes ofrecer la merced de la hospitalidad. Y si ni siquiera esto tienes, y recibes al huésped solo con tus buenas intenciones, y le ofreces una buena palabra, tú puedes, aún así, ofrecer hospitalidad. En efecto, se ha dicho: buena es la palabra, más que un regalo. Debes tener los mismos sentimientos en lo que a la limosna se refiere. Trata de no tener concupiscencia por las riquezas, para poder distribuirlas a los pobres.
y también este puede ser un engaño del maligno, un engaño que a menudo empuja la mente hacia la vanagloria y le insinúa motivos para que se entrometa en asuntos vanos. Tienes el ejemplo en el Evangelio, el de la viuda que recibió el testimonio del Señor Jesús, la cual, con solamente 2 moneditas, superó el propósito y las posibilidades de los ricos. En efecto, aquellos aportaron lo que les sobraba, ésta todo su sustento. En cuanto a los vestidos, no desees tenerlos en abundancia. Debes proveer solo lo que es necesario para el cuerpo. Más bien, deja en manos del Señor tu preocupación, y Él mismo te proveerá. Pues se ha dicho, Él cuidará de nosotros. Si necesitas alimentos y vestidos, no te avergüences de tomar los que te son ofrecidos por otros. Sería una forma de orgullo el no hacerlo. Si tú mismo los posees en abundancia, regálalos a los que carecen. Es así como Dios quiere que se administren sus siervos. Es por esto que el apóstol, escribiendo a los Corintios, dice, a propósito de los necesitados: vuestra superabundancia debe ser para su necesidad, de tal modo que haya igualdad, tal como está escrito. El que hubo cosechado mucho, no tuvo de más, y al que cosechó poco, no le faltó. Por tanto, si tienes lo necesario para el tiempo presente, no te preocupes por el futuro, ni por un día, ni por una semana, ni por varios meses. Cuando el mañana se presente, Él mismo traerá lo necesario, especialmente si buscas el reino de los cielos y su justicia. Dice el Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. No tomes contigo a un muchacho, porque el adversario, a causa de él, puede levantarte obstáculos e inducirte a conseguir alimentos costosos o en demasía, y a causa de esto dejarías de preocuparte solamente de ti mismo. Y aunque surgiera en ti un pensamiento que concierne el reposo de tu cuerpo, piensa solamente en lo que es lo mejor, es decir, el reposo espiritual, porque en verdad es mejor el reposo espiritual que el corporal. Y si entrevieras en tu mente las ventajas que lograrías al tener al muchacho contigo, no te lo creas. Esta no es obra nuestra, es obra de otros, de aquellos que viven en un convento de santos padres. Debes preocuparte solamente de lo que te conviene y trata de permanecer en la santa esiquía. No quieras vivir con hombres atados a la materia
e implicados en asuntos de negocios. Debes vivir solo o con hermanos alejados de la materia y con un único sentir. Porque el que vive con hombres atados a la materia e implicados en asuntos de negocios, también él lleva, con su ejemplo, a la situación de aquellos que viven y sirven a los preceptos humanos. Charlatanería vana y otras cosas funestas, como la ira, la tristeza, la insanía por las cosas materiales, el temor a los escándalos. Y no te dejes arrastrar por las preocupaciones por tus progenitores o por los afectos familiares. Más bien, evita los encuentros familiares frecuentes, pues pueden privarte de la hesiquía que observas en tu celda, al llevarte consigo por los caminos del mundo. Deja, dice el Señor, que los muertos sepulten a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y si la celda donde habitas fuera demasiado confortable, huye, no lamentes ni te entristezcas por el apego que sientes por ella. Haz todo lo posible para permanecer en la hesiquía, para sentirte libre y celante, para aceptar la voluntad de Dios y luchar contra las realidades invisibles. Y si, donde tú vives, se te hace difícil vivir en la hesiquía, elige la xenitía y dirige a ésta tu pensamiento. Conviértete en un hábil comerciante. Evalúa todo en función de la hesiquía y de entre todo considera aquellas cosas pacíficas y útiles que te llevarán a ella. Te repito, ama la xenitía. Ella te separa de los condicionamientos de tu patria y te ayuda a gozar de las ventajas de la hesiquía. Huye de las ocupaciones ciudadanas y sé perseverante con las del desierto, puesto que, dice el santo, me he alejado huyendo y he habitado en el desierto. De ser posible, no te dirijas a una ciudad. Allí no verías nada bueno, nada útil, nada provechoso para tu vida. Y dice también el santo, he visto iniquidad y contradicción en la ciudad. Dejamos hoy la lectura hacia la mitad de la página 102 del compendio de la vida monástica de Evagrio el monje.